Nueva ministra de Agricultura, Ignacia Fernández, asumió reciencito. Muy buenos días, ministra, ¿cómo le va? Muchas gracias por estar aquí. Hola, Claudia. Hola, Connie. Muy ¿Qué buenos tal, días. ministra? Encantada Bienvenida. de estar aquí con ustedes. Y además en cuerpo presente, además. En cuerpo, sí. Oiga, usted tuvo que asumir ahí en una medida que era inesperada, no sé si para usted era esperada, esto que sacaran a Esteban Valenzuela, que era el anterior ministro de Agricultura, y que se entiende que es por motivos más bien políticos, ¿cierto? A raíz de las famosas 2 listas y de su pertenencia a un partido que fue con una lista paralela a la lista oficial del oficialismo, valga la redundancia. ¿Cómo le llega no voy a decir presente griego porque tal vez no lo es, pero ¿cómo le llega este cargo? ¿Usted, digamos, lo veía venir o llega así también de sorpresivo como para todos nosotros? Bueno, efectivamente fue una noticia inesperada para todos. Yo había salido del ministerio hace unos meses, había estado en el ministerio hasta mediados de mayo, la tercera semana de mayo como subsecretaria de Agricultura, entonces fue una noticia, como son estos cambios, ¿Por qué salió? ¿no? Porque me fui al comando de Carolina Toá Ya. a apoyarla a ella con su campaña. Entonces estuve 5 semanas muy intensas en el comando y después reinventándome, como dice uno. Ahora, lo interesante de eso, ministra, es que usted entonces sabe un poco, ¿no es cierto?, de lo que venía trabajándose en agricultura, pero yo creo quisiéramos hacer un salto grande respecto a los desafíos, pero quiero llevarlo a algo muy, muy concreto. Es que estamos a punto de cruzar septiembre y ya hay preocupación respecto a lo que viene. Estamos viendo, por ejemplo, veía ayer que el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Antonio Walker, decía que hay un pic en los precios de las carnes rojas, ¿no es cierto?, cuando queda menos de un mes para las fiestas patrias. Estamos viendo, ¿no es cierto?, que se viene una situación compleja en ese sentido. Y entonces dice, bueno, pero ¿por qué están estos precios tan disparados? ¿Hay alguna evaluación desde el Ministerio de Agricultura respecto de cómo se va a manejar esta situación que planteaba ayer el Antonio Walker? Sí, a ver, los precios no están tan disparados. ¿No? Los precios de las carnes están un poco más altos que el año pasado, pero tenemos la tranquilidad, primero, de que haya abastecimiento suficiente, que los mercados están funcionando como tienen que funcionar, por lo tanto va a llegar la carne importada que tiene que llegar, la producción nacional está en condiciones adecuadas, los precios están un poco más altos porque los mercados internacionales están más altos, no es un tema nacional, y no prevemos que vayan a subir más de lo que están hoy día en las próximas semanas, Sí, digamos. pero veía, según decía el Mercurio, en base al registro de ODEPA de agosto pasado, que las variaciones recogidas por el Instituto Nacional de Estadística, por el INE, a julio, mostraban valores de la carne para parrilla que habían subido considerablemente. O sea, por ejemplo, el kilo de sobrecostilla promedia era de 9.800 pesos. Sí, El asado carnicero, 9.800. O sea, que había habido un alza importante. Por eso, respecto del año pasado, hay un alza importante, pero Ya. lo que quiero decir es que, en el fondo, muchas veces hay mucha preocupación respecto de lo que va a ocurrir durante estas semanas. Es decir, cuando Sí. aumente mucho la demanda, va a Sí. seguir creciendo. Eso no vemos que está ocurriendo porque hay Ya. una oferta suficiente. Bueno, siempre hay un riesgo eventual de especulación, porque, por la fecha, pero hay oferta suficiente. Y lo otro que estamos viendo es mucha variedad en los precios, incluso en el mismo canal de compra. Por ejemplo, en canal de compra le llamamos, ¿cierto?, si es supermercados, si son carnicerías. Bueno, lo primero aquí es que las carnicerías tienden a tener precios un poquito más altos que los supermercados, pensando en esto, en el llamado a los consumidores a preferir y A comparar cotizar, y por último, cotizar. comparar. Pero incluso en el mismo canal de compra, incluso en supermercados de la misma región, hemos visto prácticamente 100% de diferencia de precios en un mismo corte, entre, 100%. no sé, 7.000 y 15.000 pesos, por ejemplo, un mismo corte en una misma región. Entonces el llamado a cotizar de verdad es muy, muy importante, porque los promedios están donde tú decías, bueno, Ya. según el que corte, Sí, pero entre sí. 9 y 10.000 pesos el kilo, pero a veces hay en el fondo entre el mínimo y el máximo unas diferencias muy, muy considerables. Ministra, eso con las carnes rojas podemos decir, pero ¿qué pasa con el pavo? No hay. Porque la verdad es que yo soy, por ejemplo, una consumidora de jamón de pavo y de pechuga de pavo. No comer jamón de pavo y días comer Pero caviar. es que está más caro que el jamón serrano, por Sí, ponerlo sí. en una comparación. Me tocó, Ahí. me tocó digamos, ir a varios locales porque me decían, no, es que no ha llegado. Es que no hay. Y en ODEPA, revisando en ODEPA, en agosto ha subido 28% en lo que va del año el precio del jamón de pavo, por ejemplo. ¿Qué es lo que pasa? ¿No hay pavo suficiente? Hay poca disponibilidad de pago, ¿Por qué? efectivamente. ¿Se está exportando? Se está exportando, ha entrado menos importación. Han cambiado también los gustos de los consumidores. En el fondo hay mucha más demanda de cerdo y de pollo. Aquí uno nunca sabe
que primero, ¿no? Si el el fondo huevo o la tiene que ver, gallina. claro, con la disponibilidad o con los gustos, pero la demanda de cerdo ha aumentado muchísimo, además tienen precios más económicos. Es una recomendación fuerte que hemos hecho, de hecho, en esto de combinar productos perdón, para ministra, las pero no entiendo. canastas. Usted dice que ha bajado la disponibilidad porque la gente prefiere otro. No, por eso otro digo tipo que, de carne. que nunca No, sabemos si primero es como ya, dice la Claudia, el huevo o la gallina, perfecto, digamos, porque ya. en el fondo vemos hoy día el consumo, digamos, un consumo mucho más alto de carne de cerdo, de pollo, de carne de vacuno, entonces, pero efectivamente cuál es hay la menos razón disponibilidad pero ¿cuál es la razón de carne de pavo en el mercado. y cuál es no entiendo bien cuál es la razón? ¿Cuál es la razón de que no haya suficiente producción? Porque si no hay demanda, claro, uno dice, no, si no hay demanda, entonces hay menos producción. Sí, o sea, pero en general, o sea, que haya desabastecimiento o no hay desabastecimiento. No hay desabastecimiento. Pero Están los precios altos. pero hay poca disponibilidad. Hay poca disponibilidad, sí, Ya, y eso sube los precios. Y no es nada más que, no hay una razón mayor que un ajuste como del mercado. Nosotros no tenemos ningún análisis de alguna situación muy compleja alrededor del pavo que explique. Mira, yo vengo buscando pavo, me gusta la vida de barrio y voy al supermercado, por supuesto, pero también me gusta tener mi carnicería. Y en la carnicería de mi barrio vengo hace por lo menos 3 meses y me decían, no, es que no hay pavo. Y es gente que esta carnicería trae su carne de Osorno, del sur. No hay pavo porque ellos dicen porque se está exportando y efectivamente claro, ahora comprar, es que lo que pasa es que una cosa es que no haya y otra cosa es que cuando hay los precios sean una locura. Y yo pensaba, bueno, si tenemos como país la necesidad de activar el consumo de carnes blancas, de bajar los niveles de obesidad, de impulsar que la ciudadanía se alimente más sano, pero no se le pueden dar esas alternativas y comprar pollo hoy día también se ha convertido en bastante más, ¿no es cierto?, un precio alto. ¿Cómo se hace? Yo sé que no es una especificidad del Ministerio de Agricultura esto, pero evidentemente tiene que ver con una cosa, ¿no es cierto?, una mirada de Estado, con cómo ayudamos a la alimentación sostenible de la ciudadanía. Por cierto, nosotros ahí tenemos trabajo con todos los otros sectores, pensando también en la parte más del consumo, de la nutrición, de la alimentación, y mucho trabajo con los gremios nuestros, ¿cierto? Ahí Chile Carne, Chile Carne, cerdo y pollo fundamentalmente, que hemos tenido mucho trabajo pensando en asegurar disponibilidad de pollo. El pavo es un producto fundamentalmente donde nos ponemos toda la prioridad del pavo más bien hacia las fiestas de fin de año, ¿cierto?, en términos de la situación, pero sí, está exportándose mucho pavo y por eso queda menos disponible para el mercado nacional. ¿Y ¿cierto? puede ser que tengamos una Navidad sin pavo? No debiéramos, no. Pero o que te cueste una fortuna. Por eso digo. Mira, es bueno no solamente porque no haya, sino que tal vez el precio es tan alto que no lo podemos comprar. Es bueno tener esta conversación con varios meses de anticipación para poder ponernos también la tarea de ver de pensar cómo asegurar de pensar otro menú. Exacto. Y por el pollo. Claro. O de buscar mecanismos para que podamos ponernos nosotros la urgencia de trabajar también en mejorar la disponibilidad de pavo para esas fiestas. Ministra, también ayer veía que el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Antonio Walker, que hablaba, ¿no es cierto?, de que viene un pique en precio, él decía que ahí viene un pique de precio en las carnes rojas. También nosotros tenemos que saber qué pasa aquí con países como Paraguay, Brasil, Argentina, Uruguay también está, ¿no es cierto?, exportando carne para Chile. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué recomendación nos puede dar respecto del tipo de carne que está llegando y de la carne nacional? A ver, ¿Cómo está funcionando ese mercado? A eso me refería al principio cuando te decía que el mercado está funcionando bien. Ha llegado la carne que tiene que llegar. Ayer nos preguntaban a propósito, por ejemplo, del frente de mal tiempo que se espera para este fin de semana y los cierres eventuales, ¿cierto?, del Paso de los Libertadores, qué puede pasar con los camiones que ingresan. Ha llegado bien y a tiempo, digamos, en términos del abastecimiento. Por cierto, faltan productos que tienen que entrar todavía en las próximas semanas, pero el análisis que tenemos, los reporteros de mercados de ODEPA, lo que nos muestran es que, como decíamos, respecto del año pasado, efectivamente hay un alza mayor de precios, los mercados internacionales están más altos también, pero no debiéramos esperar que las próximas semanas, o sea, de aquí al 18, haya aumentos considerables. No obstante, obviamente, el llamado a anticipar las compras siempre es positivo. 8:23 de la mañana y conversamos esta mañana aquí con Ignacia Fernández, ministra de Agricultura, que está en los estudios de Radio Pauta. Ministra, está el tema de los aranceles, ¿cierto? Estamos todavía, hay una tercera ronda de negociación de nuestro país a cargo de la SUBREI, de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, con Estados Unidos, pero hay un hecho que sí ya parece resuelto. Nuestros productos, nuestra fruta, todos nuestros
productos agrícolas están llegando a Estados Unidos con un 10% que antes no teníamos, ¿cierto? Así es. ¿Cómo está afectando eso nuestras exportaciones? Mira, lo primero es señalar que ese 10%, claro, antes no lo teníamos, pero dada las vicisitudes internacionales que hemos visto, es bastante positivo como noticia. Es el mínimo, ¿cierto?, que Trump definió en lo que se fijó. En algún momento vimos algún riesgo de que fuera mayor. Es el mal menor. Exacto. Ya, pero estamos de acuerdo que nosotros tenemos un tratado de libre comercio que nos garantizaba. Esa fue la condición que fuimos a poner, justamente el argumento que fuimos a poner sobre la mesa. Pero, y Donald Trump, digamos, no lo respetó. O sea, no respetaba los acuerdos internacionales prácticamente con ningún país y en algunos casos ha puesto incluso cifras mucho más altas. Nosotros hemos usado las cláusulas justamente que permitía el acuerdo de libre comercio para... Dice que lo sacamos barato. Lo sacamos barato, sí. En algún momento vimos alguna amenaza mayor. Ojo, no estoy diciendo con eso que no sea un problema y una preocupación para los exportadores. Es el escenario menos malo, ¿cierto? Es el escenario menos malo. Pero ¿cómo está afectando en la práctica? ¿Qué es lo que observan? ¿Está exportándose menos a Estados Unidos? ¿Se han mantenido la cantidad de productos exportados pero han subido el precio allá? ¿O no ha tenido ninguna consecuencia? ¿O estamos desviando nuestras exportaciones que normalmente iban a Estados Unidos a otro mercado? Mira, en muy, muy corto plazo lo que vimos fue justamente como que se detuvieron un poco las exportaciones, como las expectativas de qué iba a pasar con las negociaciones, qué es lo que iba a ocurrir. En la medida en que se vaya confirmando esta noticia, las primeras semanas, pues hubo pero en la medida en que se fue confirmando la noticia de que el alza no iba a ser de más de este 10%, los flujos vuelven a normalizarse con la expectativa, que también es algo que hay que ir viendo en la medida que funcione en el fondo del mercado, de que buena parte de ese incremento lo van a absorber los consumidores norteamericanos, digamos, que se va a absorber en Estados Unidos. Ya, pero sobre todo pensando en el más mediano y más largo plazo, lo que está ocurriendo, o sea, lo que estimamos que va a ir ocurriendo y que hemos ido conversando con los gremios, es más bien una desviación de comercio hacia otros mercados donde hay aperturas o hemos ido abriendo nuevos mercados también. ¿Cuál mercado podría ser ese en el corto plazo? Si es que no van a Estados Unidos, ¿a dónde estamos apuntando? Bueno, el más claro es China. En este momento, Asia en general. Ha habido mucho énfasis. El presidente ha estado en la India, ahora va a ir a Indonesia. O sea, ha habido mucha prioridad puesta en el conjunto de Asia en general. Hemos fortalecido nuestra relación con la Unión Europea. Se aprobó hace poquito el Tratado de Modernización del acuerdo con la Unión Europea. Pero esa perspectiva de abrir nuevos mercados es solo frente al horizonte de que Estados Unidos, el presidente Donald Trump, pudiera volver a aumentar aranceles. ¿Tiene que ver con que no hay certeza de que nos quedemos ahí en ese 10%? No, nuestra estrategia de diversificación de mercado ya venía de antes. Yo sé, pero acá con la situación arancelaria de Donald Trump se activan alarmas distintas y se apunan los trancos también de otra manera. Claro, lo que pasa es que también en el fondo esto no tiene que ver solo con lo que hace el Estado, sino que el gobierno, sino que también lo que hacen los privados. Entonces, a veces hay oportunidades, por ejemplo, que ya estaban ahí, que se habían ido abiertos y en el fondo que los privados tienen que ir tomando la decisión de hacer esos cambios, digamos, y por eso el hecho de que se vayan moviendo también tiene que ver con cómo van viendo que funcionan las nuevas exportaciones a Estados Unidos, si efectivamente el mercado interno, los consumidores en el fondo absorben el alza de precios o no es así. ¿Qué ocurren con sus acuerdos que tienen con los supermercados, por ejemplo, con los mayoristas? Son 8.28 ministras. Siempre hablamos, ¿no es cierto?, del sector privado, de las grandes exportaciones, de la seguridad alimentaria, pero brevemente, ¿qué está pasando con los pequeños y medianos agricultores, que también son un número muy relevante, que distribuyen y probablemente son la gran reserva alimentaria de las grandes ciudades en nuestro país? Porque siempre hay como un reclamo de que no son vistos, ¿no? Sí. De que se las tienen que rascar solitos. No, yo te agradezco mucho, Claudio, que me hagas esa pregunta, porque a veces, claro, queda la sensación, además, que nuestro trabajo se enfoca fundamentalmente a los grandes, a los mercados de exportación, a lo más visible, y en realidad nuestro abastecimiento y el consumo nacional se juega en buena parte en la producción interna con la pequeña y mediana agricultura. Y ahí nosotros, el énfasis que hemos puesto muy fuerte ha sido en la comercialización, en que ellos tengan más y mejores oportunidades de comercialización, cosa que es relevante para los propios productores. El INDAP ha duplicado la red de mercados campesinos, por ejemplo, disponibles a lo largo de este gobierno. Firmamos hace poco un convenio con
con compras públicas para que el abastecimiento que se hace a través de gendarmería, en colegios, etcétera, también incluya compras de la agricultura familiar, y eso es positivo para los productores y ciertamente también para los consumidores. Imagínate, para los niños de los colegios poder consumir alimentos frescos y no todo envasado, provenientes directamente de la agricultura familiar, también es súper relevante. Se nos acaba el tiempo, ministra, muy cortito, pero no puedo dejar de preguntarle, el día que usted la nombran en el Salón Monbaras, ahí en el cambio de gabinete, había un grupo de funcionarios públicos que se manifestó en contra de la decisión de que usted la nombraran. Había globos negros, levantaron pancartas y decía que que eran del ministerio, de su ministerio, Minagri en alerta, y decían que usted nunca respetó, que no respetó la institucionalidad. Yo te voy a decir cuál es la razón de eso y qué les respondo. Ya hablé con ellos. De hecho, tuvimos una... ¿Pero qué hay detrás? Porque eso no lo había... Sí, por eso. No es algo normal que alguien lo nombre ministro y aparezcan los funcionarios donde usted había trabajado, porque usted era subsecretaria, con pancartas en contra, digamos, con globos negros. Qué bueno que me lo preguntas para contar con detalle la razón. No tengo ningún problema en hacerlo. Eran funcionarios de ODEPA, de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias. Yo siempre he sido de la idea, y es lo que ahora he conversado con ellos, de que ODEPA, en vez de ser un servicio público independiente, debiera ser parte del Ministerio del Fondo de la Institucionalidad del Ministerio, de la Subsecretaría, porque es una herramienta muy fundamental, miren en nuestra conversación lo relevante que ha sido para la toma de decisiones, para la definición de políticas. Si uno mira, de hecho, en otros ministerios, la mayoría de la institucionalidad pública, las oficinas de estudios y política, son parte de, en el fondo, de la decisión directa del ministerio y no con un servicio independiente que se elige por alta dirección, que tiene una autonomía importante, etcétera. Eso, que ahora lo podemos conversar con un poquito más de detalle, yo equivocadamente, no tengo ningún problema en decirlo, cuando estuve fuera del ministerio, un día lo publiqué en una historia en Instagram. En una frase, obviamente, además mucho más corta y sin todo este detalle que uno tiene para conversar en directo, sino que con el problema que tienen las redes, pues que a veces uno ahí... entonces, fue presa de su propia... De sus redes sociales. Asumo además que fue totalmente innecesario, entonces cuando llegué lo primero que hice fue escribirles primero una carta, un correo pidiéndoles mis disculpas, y ahora voy a tener una reunión con la Asociación de Funcionarios, pero yo diría que ya hemos dado el impasse por superado. Ministra de Agricultura Ignacia Fernández, muchas gracias por estar aquí en los estudios de Radio Pauta y por venir tempranito. Muy amable. Muchas gracias.